Dios los bendiga mucho. Buenos días. Que la paz del Señor reine en sus corazones. En este día domingo, día del Señor, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios. Ya estamos casi finalizando. Muchos me dicen, pastor, pero hace tanto tiempo que viene finalizando. Creo que nos cuesta dejar este libro de los Hechos. Creo que nos hemos alegrado tanto con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que el Señor nos ha instruido, nos ha alimentado en este tiempo que fue maravilloso. Este es nuestro estudio número 90, pero es el anteúltimo. El domingo que viene estaremos completamente ya finalizando el libro de los Hechos y entraremos a nuestro estudio expositivo de la primera y segunda carta a Timoteo. Dos cartas fabulosas. Fue la última carta del apóstol Pablo que él escribió. Fue una carta testamental, fue una carta dejando un testamento a la iglesia, a cómo la iglesia debe comportarse, cómo Timoteo, que es el representante del legado de la iglesia, de cómo Timoteo debía comportarse y manejarse dentro de la iglesia, de cómo tenían que ser escogidos los obispos, los diáconos, las diaconisas, todas esas cosas que vamos a ir estudiando, rumiando a la luz de la palabra. Así que el mensaje de hoy lo titulé, como veníamos hablando la semana pasada, Dios autentifica a su mensajero. Esta es la tercera parte y última de lo que veníamos hablando, de la importancia de la autentificación, de la importancia de cómo Dios hacía lo que hacía para mostrar la veracidad de los hombres que llevaban su palabra. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Hace unos días venía reflexionando mientras escuchaba que la cuarentena se va a extender hasta fin de este mes, y obviamente que creemos que esto va a seguir porque recién estamos entrando tal vez al pico que tan famoso de que tanto se habló, y yo creo que todavía falta un tiempo para que la iglesia nos podamos reunir nuevamente aquí en la casa del Señor. Pero mientras tanto es importante reflexionar sobre esto. Quizás muchos se sienten abrumados, muchos se sienten angustiados, muchos se sienten ansiosos, como he escuchado por ahí a muchos hermanos a través de esto que está pasando. Pero qué importante es entender que Dios está en control y que todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. Todas las cosas sirven para algo. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel, los llevó al desierto, dice que los llevó al desierto para probarlos. Yo creo que las pruebas, como dice la palabra, las pruebas son las que purifican el oro. Las pruebas son las que moldean nuestro carácter. Y quizás durante mucho tiempo la iglesia enmascaró de cierta manera nuestra falta de una vida espiritual. Quizás éramos como pajaritos que veníamos a la iglesia y abríamos la boca para que nos den de comer y nos íbamos y listo. Muchos decían por ahí, bueno, pastor, lo que pasa es que yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo, porque mi trabajo, porque mi familia, porque mis hijos. Tal vez muchos que decían, bueno, yo no tengo tiempo de orar, yo no tengo tiempo de buscar de Dios. Yo creo que ahora esto saca a relucir verdaderamente cuál es la intención
de lo que hay en nuestro corazón. Tal vez esto saca a relucir verdaderamente si nosotros estábamos enfocados verdaderamente en Cristo o si tal vez simplemente estábamos teniendo una vida religiosa, una vida eclesiástica, pero no una relación con Jesús. Yo creo que esto nos ayude a crecer, a madurar, a conocer más íntimamente a la persona de Jesús y todo lo que Cristo hizo por nosotros y obedecerle y caminar, como dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminar el camino que Cristo quiere que nosotros caminemos. Conocer el plan redentor, conocer verdaderamente su palabra, no siendo llevado por cualquier doctrina, sino ser más meticulosos, respetuosos con la palabra de Dios, maduros en las verdades bíblicas. Y eso es algo que nosotros vamos a ver un poquito el día de hoy, y ya cerrando en este mensaje de Dios autentifica a su mensajero. Lo pudimos ver como Dios cuando llamó a Moisés, lo vimos la semana pasada, como Dios cuando llamó a Moisés y le dijo que tenía que ir, y Moisés le dijo: no van a creer en mí, que tú te me apareciste. Entonces Dios le dice: ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés tenía una vara, porque él era pastor de ovejas. Y le dijo: tírala en el suelo, y se convirtió en una víbora. Y le dijo: tómala de tu mano, y se volvió a convertir en vara. Y después le dijo lo de la mano con lepra, y después que tiraría el agua y se convertiría en sangre. Y le dijo: y si no te creen en esta, te creerán en aquella, y si no te creen en aquella. Pero todo esto Dios hacía para que escucharan al mensajero. Ahora muchos se preguntarán: ¿es necesario hoy un Moisés con esas señales? ¿Es necesario que Dios haga eso de esa manera? ¿O tenemos que aprender por qué Dios hizo cada cosa en su debido tiempo para autentificar al mensajero? A lo largo de la historia de la Biblia podemos ver algo que estábamos terminando de leer en el capítulo 28, y yo quiero leer el capítulo 8, el versículo 8, 9 y 10 del capítulo 28 de Hechos, para retomar en el mensaje y poder anexarlo y poder entenderlo. Dice: recuerden que Pablo estaba en la isla de Malta, la serpiente se le había colgado en la mano y el fuego salió del fuego, y ellos creían que iba a morir, y al no ver que moría, vieron algo sobrenatural que estaba pasando. Entonces dice en el versículo 8: y aconteció que el padre de Publio era el encargado de la tribu, el encargado de los nativos de ahí, de ese lugar, estaba en cama y enfermo de fiebre y de disentería. Esto era una tipo diarrea que él tenía. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Vemos a un Pablo sanando. Vemos a un Pablo que los enfermos sanaba. Vemos a un Pablo que cuando un joven cayó de la terraza y estaba muerto, Pablo oró y resucitó. Ahora usted me preguntaría: ¿es necesario hoy estas señales para autentificar a los mensajeros de hoy? Es importante que vayamos un poco, como habíamos comenzado con Moisés, y cómo Dios lo había revestido de ciertos dones y ciertas señales para autentificar el mensaje que este hombre, en el caso de Moisés, iba a dar. A lo largo de la historia de la Biblia, nosotros podemos ver que en diferentes aspectos, como en el tiempo de los jueces, Dios le dio a un hombre llamado Sansón una fuerza sobrenatural.
Hoy podría decir uno, bueno, si el mismo espíritu que estuvo en Sansón es el mismo espíritu que estuvo en Cristo, es el mismo espíritu, porque es el mismo espíritu que está en mí, entonces yo puedo tener esa fuerza de Sansón. Claro que no, porque lo que el Señor hizo mayormente, el Señor no lo hace de la misma manera. El Señor es profundo, el Señor es insondable, el conocimiento, la grandeza de Dios, que Dios usa diferentes mecanismos, diferentes estrategias para ir desplegando su gloria. Y lo que hizo con Moisés fue exclusivo con Moisés. Lo que hizo con Sansón, nosotros podemos ver a lo largo de la historia, fue exclusivamente con Sansón. Lo que hizo el Señor con Elías fue exclusivo. Lo que hizo con Eliseo fue el tiempo donde 10 tribus se separaron de las otras 2 tribus. Entonces hubo una separación de las tribus del norte con las tribus del sur, y en ese momento surgieron Elías y Eliseo para traer juicio, para traer palabra de Dios, para traer notoriedad de lo que Dios quería hacer y de lo que Dios quería hacer. Ahora, cuando nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y conociendo más el obrar de Dios y la grandeza de Dios, nos encontramos que llegamos al Nuevo Testamento. Y durante 400 años el pueblo de Dios no tuvo profetas. Durante 400 años no había palabra de Dios. Dios había detenido completamente la palabra. Y de repente aparece un hombre llamado Juan el Bautista. Y cuando nosotros vemos la historia de Juan el Bautista, podemos ver algo tremendo en Juan. Juan el Bautista, dijo Jesús, no hay hombre más maravilloso nacido de mujer como Juan. Juan no era un simple profeta, Juan era el profeta. Y muy importante ver esto. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué Juan no hizo ningún milagro? ¿Qué es lo que el Señor, por qué el Señor no hizo ningún milagro a través de la vida de Juan? Y es importante leer esto que dice en Mateo capítulo 14, versículo 5. Y mira lo que dice: Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Muchas veces esto nos deja ver que muchas veces Dios autentificaba al mensajero para que la gente creyera en el mensaje que ese mensajero iba a dar. Pero la gente acá tenía a Juan como profeta, no necesitaba Dios autentificarlo con milagros, no necesitaba Dios hacer sanidades para autentificar el mensaje que Juan estaba dando. ¿Por qué? Porque la gente lo tenía a Juan como profeta, dice la palabra. Pero fíjate algo: Juan, si lo tenían como profeta, a Juan lo tenían como el hombre que estaba anunciando lo que Dios estaba revelando. Pero él dijo: el que viene aquí, muchos le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Él dijo: yo no soy el Mesías, pero el que viene detrás de mí, él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, el cual no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Y la gente no creía. Entonces podemos darnos cuenta que muchas veces los milagros son permitidos por Dios para Dios
autentificar al mensajero que está predicando su mensaje. Pero no es algo puramente y exclusivo y necesario para que eso se lleve a cabo, porque Juan el Bautista no hizo ningún milagro y la gente lo tenía por profeta. Entonces Dios no necesitaba autentificar con milagros para que la gente creyera. Si bien nosotros podemos saber que los milagros no convierten a nadie. Jesús dice: aunque vean muertos resucitar, no creerán. Jesús, cuando fue al estanque de Betesda, en ese momento, estando ahí, Jesús solamente sanó a un solo hombre. ¿Cuántos enfermos había? Dice que había muchísimos, pero Jesús solamente sanó a uno, siendo Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con ese hombre. Dios tenía un propósito para plasmarlo aquí en las Escrituras, hermano. Por eso cuando vemos constantemente campañas de sanidad, campañas de milagro, y ¿qué es lo que se busca? Se busca que la gente esté viviendo bien, sana, sin problemas, y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Nos olvidamos que Dios está por encima de toda enfermedad. Y nos olvidamos de que muchas veces Dios utiliza las adversidades de nuestra vida para conducirnos a Él. Y a veces el enfoque del hombre es querer vivir bien de este lado de la gloria. Y el Señor dice: yo quiero que tus ojos estén puestos del otro lado de la gloria. Yo quiero que tus ojos estén puestos en mí, en el lugar donde tú irás, que es a la presencia del Señor. Y mientras tanto, pastor, mientras tanto, Dios no puede hacer un milagro. Claro que sí. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios soberano, mi hermano. Pero que tú no vivas una sanidad no significa que Dios no te ama. No significa que Dios no esté contigo. No significa que sea necesario que Dios te tiene que sanar. Yo recuerdo hace muchos años a nosotros se nos enseñaba que cuando tú te enfermabas eras porque tenías falta de perdón, era porque tenías algún pecado oculto, escondido, y por eso tú te enfermabas, porque el cristiano no se puede enfermar. Y eso es un error aberrante. ¿Sabe por qué, mi hermano? Desde Génesis 3 en adelante, nosotros podemos ver que la raza humana cayó en maldición. El pecado entró en el mundo y la muerte y la enfermedad entraron en él. Entonces nosotros podemos ver algo, mi hermano, que nosotros vivimos de este lado de la gloria, y de este lado de la gloria vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir dolencias, vamos a sufrir dolores, vamos a sufrir pérdidas, porque estamos de este lado de la gloria. Entonces, muchas veces, cuando se pierde el verdadero enfoque de lo que significa, lo que Cristo vino a hacer, más allá de un milagro, más allá de un prodigio, Cristo lo que vino es a salvarnos del infierno, a salvarnos de pasar una eternidad lejos de Él. Entonces, cuando nosotros vemos la autentificación de estos mensajeros, podemos ver cuál era el propósito de esa autentificación, cuál era el propósito de esos milagros, cuál era, cuando usted lee la palabra de Dios y se encuentra que al principio en el libro de los Hechos podemos ver, o la narración de los 4 evangelios, podemos ver milagros que estaban ocurriendo, milagros que la sombra de Pedro sanaba, milagros extraordinarios. Pero también podemos ver que Jesús, estando en el estanque, sanó a un solo hombre.
Y uno podría decir, bueno, pero lo que pasa es que no hay fe. Jesús sanó a un hombre ciego que ni siquiera conocía a Jesús. Que cuando le preguntaron quién fue el que te sanó, no sé. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta que es importante que nosotros aprendamos esto para entender cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida? Cuando el Señor empezó a llamar a los apóstoles, el Señor sabía que esos apóstoles serían una extensión. Acuérdese que en cada transición de las Escrituras, en cada momento, en el libro de Éxodo, en el libro donde se establecieron las leyes, en el momento de los jueces, en el momento de los reyes, y sucesivamente, como esas transiciones Dios la avalaba con señales, milagros y prodigios para hacer notorio que era Dios el que estaba detrás de esos asuntos. Algo que hoy en día muchos intentan replicar, algo que hoy muchos intentan imitar para decir esto es de Dios. Esto es de Dios porque la gente se cae al piso. Esto es de Dios porque son liberados. Esto es de Dios porque hay sanidades. Pero eso no da evidencia que eso sea de Dios, porque no es la manera. Porque cuando nosotros entendemos mal la palabra de Dios y la torcemos para que la palabra quiera decir algo que no dice, lo único que estamos haciendo es llevar confusión a la gente. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, lo que el Señor estaba haciendo era una extensión de la tarea que Él iba a hacer de expander el evangelio. Era el momento donde iba a iniciar el nuevo pacto. Era el momento donde se salía del tiempo de la ley y se entraba al tiempo de la gracia. Un nuevo pacto estaba iniciando. Y eso era necesario para que se propagara el mensaje. Y Dios, escogiendo a 12 hombres, que Él, en realidad 11, que el Señor iba a revestir con poder y con autoridad. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11 versículos 5 y 6. Juan capítulo 11 versículos 5 y 6. Juan 11, 5 y 6. Y dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó que éste estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? Este es el milagro más extraordinario. ¿Por qué? Porque es importante entender esto, que en ese tiempo se creía que cualquier muerto podía ser resucitado solo hasta el 3er día. El 4.º día solamente Dios mismo podía resucitarlo. Cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo y le vienen a anunciar, dice que él se quedó esperando 2 días más. Ahora, ¿no era más fácil sanar a un enfermo que resucitar a un muerto? Para Dios no hay nada imposible. Él es Dios. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Entonces Dios iba a dar evidencia a todos los que estaban ahí en ese lugar de que Él era Dios encarnado. Entonces, en ese momento, cuando le avisan a Jesús, Jesús se quedó 2 días más esperando para que llegara a cumplirse el 4.º día. Y cuando Jesús llegó, su hermana, la hermana de Lázaro, salió y le dijo: Señor, hace 4 días que está muerto, no llegaste a tiempo.
No llegaste en el momento que él estaba enfermo. No. Jesús dice, esto es para la gloria de Dios. Esto es para mostrar verdaderamente que es Dios el que está en el asunto. Y Dios lo resucitó. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro salió de la... Imagínese lo notorio que eso iba a ser. El mensaje de Jesús extraordinario. Ahora fíjate algo. Todas las cosas que Jesús hizo fueron para dar evidencia. Jesús dice, si no creen en mis palabras, crean en mis obras. Porque las obras que él hacía daban evidencia que él era Dios. Daban evidencia que él era el Mesías. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que él hizo fue lo que el Padre estableció y todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que él haría. Entonces era importante que todas las cosas que Jesús hacía daban evidencia de que él verdaderamente era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, era Dios habiendo venido a los hombres para presentar un plan de rescate. Y Dios estaba ahí mostrando la veracidad de quién él era. Estas señales autentificaban el ministerio de Cristo, cumpliéndose todo lo que estaba escrito de él y mostrándole al mundo que él es Dios. Ahora, cuando Jesús llama a sus apóstoles, ellos tendrían una tarea titánica. Ellos tendrían una tarea especial. Ellos tendrían la tarea de fundar la iglesia de Jesucristo. Ellos tendrían la tarea de iniciar el nuevo pacto. Ellos tendrían la tarea de llevar el mensaje de Jesús alrededor del mundo. Y ellos no solamente que llevarían ese mensaje, sino que ellos vivirían como Jesús vivió, sufrirían como Cristo sufrió y morirían como Cristo murió. Era importante. Yo pregunto hoy en día a los supuestos apóstoles si ellos estarían dispuestos a ser decapitados como lo fue el apóstol Pablo. Entonces es importante entender esto porque ellos reciben este llamado, este ministerio que ellos iban a hacer de mano directa del Señor. Esto sería una extensión de la obra de Cristo que él comenzó y continuarían haciendo los apóstoles y después continuaría haciendo la iglesia hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Ahora, fíjate lo que dice en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Mira. La misión de los 12. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora fíjate algo. Esta comisión que el Señor delega es una comisión que yo puedo decir, bueno, esta comisión el Señor me la dio a mí. No, mi hermano. Esta comisión el Señor se la entregó a los apóstoles porque ellos harían lo mismo, incluso más de lo que Cristo hizo. ¿Por qué más de lo que Cristo hizo? ¿Por qué? Porque Cristo estaba limitado en un cuerpo físico. Y los apóstoles se dispersarían y llevarían el mensaje que Jesús inicialmente vino a entregar al mundo de arrepentimiento, de conversión,
de salvación. Y esta era la tarea que ellos iban a hacer. Y también Dios tenía que revestir a estos mensajeros de una manera sobrenatural. Por eso dice que les dio poder. ¿A quién? A ellos. Y autoridades. Y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nosotros podemos ver que estos hombres eran los que iban a iniciar la iglesia y sería algo extraordinario. Cuando Pedro predicó su primer mensaje en Hechos, dice que 3,000 personas se convirtieron el primer día, 3,000 nuevos nacimientos. Los apóstoles habían recibido de manera directa el mensaje de Jesús para entregarlos. Imagínese, mi hermano, que estos apóstoles eran los que iban a proporcionar la palabra que nosotros tenemos hoy en día. Ellos iban a recibir revelación de la manera en que la iglesia debería comportarse, la manera en que la iglesia debería abrazar las doctrinas que Dios les entregó a los apóstoles. Cuando el Señor, mira esto, cuando el Señor usó a Moisés y le entregó a Moisés la ley, y Moisés tenía autoridad y era para que la gente creyera. Era importante, ¿por qué? Porque era el tiempo de la ley para el pueblo de Israel. Ahora, en esta oportunidad Dios estaba invistiendo con poder a hombres que eran apóstoles, que iban a traer el mensaje para la iglesia universal de Jesucristo alrededor del mundo. Estos hombres eran los que no solamente estaban siendo autentificados por Dios con poder, con autoridad, para que el mensaje que ellos estaban dando era un mensaje que provenía directo del Señor. Recuerden que Jesús, al resucitar, estuvo 40 días con ellos antes que viniera el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Pentecostés, fue algo sobrenatural. La gente iba a las fiestas de Pentecostés de diferentes lugares, de las regiones del Imperio Romano, y se reunían en Jerusalén, porque Jerusalén era el lugar de adoración. Pero ya no sería Jerusalén el lugar de adoración, sino que el lugar de adoración sería el corazón donde habita el Espíritu Santo. Entonces de repente viene el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y de repente empezaron a hablar en lenguas, pero no las lenguas que muchas veces nosotros escuchamos, sino empezaron a hablar en lenguas que eran entendibles, porque había gente de diferentes regiones que estaba en ese lugar, que los escuchaba hablar en su propio idioma. Significa esto que vino el Espíritu y los capacitó en poder hablar en idiomas que ellos no habían estudiado. Y de repente empezaron a hablar en esas lenguas. ¿Para qué? Para llevar el mensaje a esta gente en su propio idioma. Es importante entender esto. Y por último, vemos al apóstol Pablo. Un abortivo, dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7 y 8. Y dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. La manera en ser apóstol era en que el Señor era el Señor mismo que te tenía que comisionar.
El Señor mismo te tenía que investir de poder. El Señor mismo era el que te tenía que llamar. ¿Se acuerdan que cuando Pablo iba camino a Damasco y se le apareció el Señor? Mira lo que dice. Volvamos a el libro de Hechos, pero vamos a el capítulo 26, versículo 16. Y mira lo que dice Pablo. Versículo 16. Y el Señor le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cuál era el propósito de que Dios se le había aparecido a Pablo? El propósito era que el Señor lo estaba llamando para ser ministro y testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de la resurrección de Cristo, y para anunciar el mensaje que el Señor le entregaría para la iglesia que hoy muchos rechazan. Ya pudimos ver a Moisés, a Sansón, a Elías, a Eliseo, a Juan el Bautista, a nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, y al último, al apóstol Pablo, el último, al cual el Señor se le apareció. El Señor se apareció en su resurrección, a las mujeres que fueron al sepulcro, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a 500, dice la palabra, y por último se le apareció a Pablo, por último, entregándole a Pablo todo lo que el Señor. Recuerden que Pablo fue el que más escribió el Nuevo Testamento, estableciendo y entregando las doctrinas para la iglesia. ¿Y cómo podemos ver nosotros eso? ¿Por qué? Porque una de sus últimas cartas está en la primera y segunda de Timoteo. ¿Por qué lo traigo hasta aquí? Porque es el camino que nosotros vamos a empezar a iniciar la semana que viene, no la otra, sobre las dos cartas pastorales que tiene la Biblia. Dos cartas pastorales que nos van a ayudar a entender cómo conducirnos en la casa del Señor. Esta carta, la segunda de Timoteo, fue escrita en el año 60 aproximadamente, 60-61. Entonces nosotros podemos ver que el Señor estaba terminando de entregar el mensaje a la iglesia. La Biblia ya estaba casi completa. Y encontramos a Pablo con su discípulo Timoteo, que Pablo lo envía, lo deja en Éfeso para ordenar ciertas cosas dentro de la iglesia, para pastorear la iglesia. Y podemos ver que ya no fueron comisionados con poderes, con sanidades, que ya no fueron comisionados con palabras, proclámalo, recíbelo, con unciones sobrenaturales. No, mi hermano. Ya el mensajero sería autentificado de otra manera. Y esto lo podemos ver en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice: mira, que sanes a enfermos, que libertes endemoniados, que resucites muertos. No le dice eso. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas y exhortes
con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál fue la comisión que Pablo, el apóstol de Jesucristo, le entregó a Timoteo? Que predique la palabra. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 14, obrero aprobado. Y dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura, le dice Pablo a Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Este que usa bien se traduce en el original que maneja con precisión la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mandato de Pablo a Timoteo? Timoteo, la manera en que tú serás autentificado es si tú predicas de manera precisa la palabra de Dios. Tú serás aprobado si te comportas correctamente, si te comportas dignamente. Ese fue el mandato de Pablo sobre Timoteo, el último discípulo, el cual nos deja ver con claridad que hoy Dios autentifica a su mensajero cuando su mensajero se sujeta a la totalidad de la palabra de Dios y la predica como corresponde, que tiene respeto de la palabra, que tiene temor de la palabra, que escudriña la palabra, que rumea la palabra para hacer según la voluntad del Señor lo correcto, no inventando, no haciendo alardes de poder, porque Dios en ningún momento le dice a Timoteo: tú recibirás poder. No, el poder está en el libro que tú tienes, Timoteo. Y cuando tú prediques esto, esta palabra tiene poder. Y esta palabra hará lo que el Señor la mandó a hacer y no volverá vacía. Sanará corazones, resucitará muertos del pecado, transformará vidas, cambiará vidas, Timoteo. El poder no está en tu boca, el poder está en la palabra de Dios. El poder está en que tú prediques la palabra de Dios y que le muestres a la gente el mensaje, que es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Mi hermanos, hoy no necesitamos hombres que hagan alardes de poder. Hoy no necesitamos esas manifestaciones, porque hoy tenemos la palabra de Dios completa, infalible, inerrante. La palabra de Dios que transforma vidas, que cambia corazones. Por eso, en este domingo, deja que la palabra de Dios quiebre toda fortaleza de tu mente,
de tu corazón y te ayude a conocer más la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que oremos y al final quédate con la adoración, meditando, adorando a nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias Dios. Gracias por permitirnos, Señor, conocer más de ti, Señor. Te ruego, Dios, que esta palabra, Señor, haga lo que tú la mandaste hacer, Señor, a cambiar vidas, a transformar corazones, a sanar, a libertar. Señor, que en este tiempo de pandemia, Dios, nosotros podamos acercarnos más a ti, Señor. Permítenos, Señor, conocerte cada día más. Que tu Espíritu, Señor, nos llene de todo entendimiento, de toda gracia, para hacer tu perfecta y agradable voluntad. Señor, cada uno de los que nos están escuchando ahí, que esta palabra, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos ayude a entender, a rumiar, a confiar en que tú haces las cosas de manera perfecta, sabiendo, Dios, que tú nos capacitas, que tú nos amas, para que cada día más seamos como tu Hijo. Señor, que este domingo podamos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Gracias. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Que tengas un hermoso domingo. No te olvides que tú sigues siendo cristiano ahí en tu casa. Eso no nos da libertad para pecar, para desobedecer, sino al contrario, que nos ayude más a ser más como Jesús. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo que viene. Chao, bendiciones para todos.